¿Alguna vez imaginaste vivir casi 1000 años? ¿Pensaste en ver generaciones nacer, crecer y morir? Mientras tú sigues vivo, hoy te contaré la historia del hombre más longevo de toda la Biblia. Un personaje envuelto en misterio, silencio y profundo significado. Quédate hasta el final, porque la vida de Matusalén no trata solo de edad, trata sobre el tiempo, la paciencia divina, el juicio y una advertencia que resuena hasta nuestros días. Y si te gustan las historias bíblicas profundas, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque este viaje te va a impactar. La historia de Matusalén comienza en un mundo muy diferente al nuestro. Estamos en los primeros capítulos del libro de Génesis. La humanidad aún era joven, las familias eran enormes, las personas vivían siglos. El mundo estaba en expansión, pero también en decadencia moral. La violencia, la corrupción y la maldad comenzaban a extenderse por la tierra. Es en ese escenario donde aparece el nombre de Matusalén. Él era hijo de Enoc, uno de los personajes más enigmáticos de la Biblia. Enoc es descrito como un hombre que caminó con Dios. Esa expresión no es común. Indica intimidad, obediencia y comunión profunda. Mientras el mundo a su alrededor se corrompía, Enoc eligió un camino diferente. Vivió 365 años y, según el relato bíblico, no experimentó la muerte común. Dios se lo llevó. An fue arrebatado, desapareció de la tierra de manera sobrenatural. Pero antes de eso, Enoc tuvo un hijo, y ese hijo recibió un nombre con un significado profético: a Matusalén. Algunos estudiosos entienden que el nombre Matusalén puede significar algo, como cuando él muera, vendrá. ¿Y qué vendría? ¿Y qué vendría? El diluvio. Matusalén nació en una época en la que Dios ya observaba la creciente perversidad de la humanidad. Su padre probablemente recibió revelaciones divinas sobre el juicio que estaba por venir. Y entonces nace Matusalén, un niño común, no en un marcador del tiempo, un reloj viviente. Una señal de la paciencia de Dios en Matusalén creció bajo la influencia de un padre que caminaba con Dios. Eso no es un detalle pequeño. Imagina crecer escuchando relatos de visiones, de encuentros con el Creador, de advertencias sobre el futuro. Imagina ser instruido sobre santidad en un mundo que avanzaba hacia el caos. Matusalén tuvo ese privilegio. Con el paso de los años, Enoc fue llevado por Dios y Matusalén permaneció. Continuó viviendo en Se, casó, An tuvo hijos, entre ellos un hombre llamado Lamac, y Lamac sería el padre de Noé en sí. Matusalén era abuelo de Noé. Piénsalo por un momento. El hombre que vivió 969 años fue el abuelo del constructor del arca. Vivió para ver el nacimiento de aquel que sería instrumento de salvación para la humanidad y los animales. Vivió para presenciar el aumento de la corrupción, pero también para ver la preparación silenciosa del arca. La Biblia nos dice que Matusalén vivió 969 años. Es el hombre más anciano mencionado en las Escrituras. Ningún otro nombre alcanza esa cifra. Adán vivió 930 años. Noé, 950. Pero Matusalén lo superó a todos. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Por qué Dios permitió que viviera tanto? Si el significado de su nombre está relacionado con el juicio, entonces cada año de vida de Matusalén representaba un año más de misericordia. Cada cumpleaños era una oportunidad adicional para que la humanidad se arrepintiera. Cada década que pasaba era una extensión de la gracia divina. Mientras Matusalén respiraba, el diluvio no llegaba. Eso cambia completamente la forma en que vemos su longevidad. No era solo un récord impresionante, era una señal de la paciencia de Dios. Era como si el cielo dijera: todavía no, aún hay tiempo. Durante sus siglos de vida, Matusalén vio el mundo llenarse de violencia, vio ciudades crecer, vio a los hombres volverse arrogantes, vio multiplicarse la maldad, pero también vio a su nieto Noé hallar gracia ante Dios. A Noé era diferente. Al igual que Enoc, decidió caminar con Dios.
En medio de la corrupción generalizada, Noé se destacó, y entonces llegó la orden divina: construir un arca, un barco gigantesco, en tierra seca. Una tarea que seguramente provocó burlas y desprecio. ¿Y dónde estaba Matusalén en ese período? Vivon tenía más de 900 años cuando el arca estaba siendo construida. Probablemente escuchó los golpes del martillo, vio la estructura levantarse. Tal vez habló con Noé sobre las advertencias divinas. Quizás recordó las palabras de su padre. Enocán, hay algo profundamente simbólico. Aquí, 3 generaciones unidas por un hilo espiritual en Enoc, que caminó con Dios y fue llevado Matusalén, el hombre del tiempo extendido. Noé, el justo que construyó el arca. Es como si Dios estuviera mostrando que siempre hay una línea fiel, incluso en medio del caos. Y entonces llega el momento decisivo. El año en que Matusalén muere es el mismo año en que comienza el diluvio. La tradición entiende que su muerte precede inmediatamente al juicio. El reloj finalmente llega a su fin. El tiempo de la paciencia se termina. Las nubes se forman, las aguas suben. El mundo conocido es cubierto. Matusalén vivió 969 años, y en el año 600 de la vida de Noé vino el diluvio. Si observamos la cronología bíblica, veremos que Matusalén murió exactamente en ese período. ¿Fue coincidencia o el cumplimiento silencioso de una profecía escondida en su nombre? La vida de Matusalén nos enseña algo poderoso. A la misericordia de Dios tiene límite, pero es extraordinariamente paciente. Durante casi un milenio, Dios sostuvo la vida de un hombre mientras daba a la humanidad oportunidad de cambiar, pero el arrepentimiento no llegó. Y aquí hay una reflexión profunda para nosotros. ¿Cuántas veces confundimos la paciencia de Dios con aprobación? ¿Cuántas veces interpretamos el silencio divino como indiferencia? El hecho de que el juicio no sea inmediato no significa que no vendrá. Matusalén es el símbolo máximo de la longanimidad divina. Su corazón latió casi 1000 años. Sus pulmones respiraron durante siglos. Enterró hijos, nietos y bisnietos. Vio el mundo transformarse. Pero sobre todo, su vida fue un marcador del tiempo de gracia. Hoy, cuando pensamos en Matusalén, pensamos en alguien extremadamente viejo. Su nombre se convirtió en una expresión popular para describir a alguien muy anciano. Pero detrás de esa curiosidad hay un mensaje espiritual profundo. Él representa el tiempo de oportunidad, representa la extensión de la gracia, representa la advertencia silenciosa de que el juicio puede retrasarse, pero no cancelarse indefinidamente. Y aquí está la parte más impactante. Nosotros también vivimos en un tiempo de paciencia divina. Así como en los días de Noé, el mundo enfrenta violencia, corrupción e indiferencia espiritual. Así como en aquella época, muchos ignoran las advertencias. Pero el hecho de que el juicio no sea inmediato no significa que Dios esté ausente. Matusalén vivió casi 1000 años como prueba de que Dios da tiempo. Tiempo para reflexionar. Tiempo para cambiar. Tiempo para elegir un camino diferente. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con el tiempo que recibimos? No sabemos cuántos años viviremos, tal vez 60, 70, 80 o más. Pero cada día es un regalo, cada amanecer es una extensión de misericordia, porque mientras hay vida, hay tiempo, y mientras hay tiempo, hay esperanza.